La primera vez Samuel Bridger mencionó su plan a los hombres reunidos en el puesto comercial de Morrison, la risa empezó antes de que él hubiera siquiera terminado de hablar. ¿Quieres construir dentro de una cueva? John Morrison mismo dejó la lata de tabaco que había estado pesando, su rostro curtido arrugándose con diversión. Sam, te conozco 5 años y siempre has sido un hombre práctico. ¿Qué te ha entrado? Samuel mantuvo su voz firme, aunque sintió el calor subiendo por su cuello. No cualquier cueva. La de Rivers Bend, todos ustedes la conocen. Esa abertura tiene 40 pies de ancho si tiene 1 pulgada, y el techo es lo suficientemente alto para una estructura de 2 pisos. El río corre justo pasando la boca. Exactamente por qué es una tontería, interrumpió William Thatcher, un carpintero que había construido la mitad de las cabañas en el territorio. Llegada la fusión de primavera, ese río se inundará directamente en tu pequeña morada cueva. Te despertarás nadando, si te despiertas del todo. El suelo de la cueva se asienta unos buenos 12 pies por encima de la marca de agua alta. Samuel replicó. He revisado las líneas de escombros de inundaciones pasadas. Llevo haciéndolo todo el verano. Las aguas nunca alcanzaron más de 8 pies de altura en la entrada. ¿Y qué hay del humo? Esto de Paul Hendricks, cuyos propios problemas de chimenea eran legendarios. El humo sube, Sam. Construyes un fuego en una cueva. Te ahumarás tú mismo como un castor en una madriguera ardiendo. La cueva tiene ventilación natural. Hay una grieta en el techo que se extiende 30 pies hacia atrás. La he probado con humo de antorcha. Sube perfecto. Morrison sacudió su cabeza lentamente. Incluso si todo eso es cierto, y no digo que lo sea, invierno en una cueva. Piedras más frías que el corazón de un banquero, Sam. Tú y Mary se congelarán hasta morir tratando de calentar toda esa roca. La piedra retiene el calor una vez que está caliente, dijo Samuel en voz baja, y mantiene fuera el viento mejor que cualquier calafateado que yo pudiera lograr. La cueva misma es el refugio. Solo estoy construyendo una cabaña dentro de ella para cuartos de vivienda. El silencio que siguió fue peor que la risa. Estos eran buenos hombres, amigos incluso. Pero Samuel podía ver la lástima en sus ojos. Pensaron que había perdido la cabeza, que la desesperación de otra cosecha fallida había roto algo en él. Solo Mary creía. Mary Bridger había estado a su lado esa tarde, cuando habían descubierto por primera vez la cueva, a finales de primavera, cuando estaban siguiendo el río buscando tierra de pastoreo. La abertura había aparecido alrededor de una curva como una catedral tallada en la ladera. Su boca oscura exhalando aire fresco que olía a minerales y tierra profunda. «Es perfecto», ella había susurrado. Y Samuel había sabido en ese momento que se había casado exactamente con la mujer correcta, donde él veía las ventajas prácticas: refugio, agua, aislamiento natural. Mary veía las posibilidades. Ella había caminado por el suelo de la cueva con sus faldas recogidas, notando el grueso depósito de tierra que siglos de inundaciones habían dejado atrás, rico y negro y profundo. Ella se había arrodillado junto al borde del río, estudiando cómo la corriente empujaba fuerte contra la orilla rocosa justo en la boca de la cueva. Una rueda de agua funcionaría aquí, ella había dicho, trazando el flujo con su dedo. La corriente fuerte y todo el año. Podríamos impulsar un molino de grano, una sierra, incluso una bomba para irrigación. Habían explorado cada pulgada de esa cueva durante las semanas siguientes. La cámara principal era vasta, extendiéndose 80 pies hacia el interior de la ladera antes de que el techo bajara demasiado para ser útil. El suelo era nivelado, el techo de piedra sólido, y la abertura miraba al sureste,
posicionada para captar el sol de la mañana mientras estaba protegida de lo peor de los vientos del norte. Pero fue Mary quien había hecho el verdadero descubrimiento. Cavando hoyos de prueba cerca de la parte trasera de la cueva, ella había encontrado tierra de 3 pies de profundidad en algunos lugares, depositada durante incontables inundaciones y enriquecida por minerales lixiviados de las paredes de piedra caliza. En el ambiente protegido de la cueva, protegida de las heladas fuertes y los vientos secos, esa tierra podría cultivar cosechas bien entrado el invierno. Dirán que estamos locos, Samuel le había dicho. Mary había sonreído, tierra bajo sus uñas, su mente práctica ya planeando. Déjalos, estaremos cálidos y alimentados cuando lleguen las nieves. Eso es lo que importa. Empezaron a trabajar en junio cuando el río corría abajo y el tiempo se mantuvo bueno. Samuel tenía algunos ahorros de su trabajo de carpintería, suficiente para herramientas y ferretería, pero no suficiente para madera de aserradero. Eso significaba talar su propia madera de los bosques río arriba, flotar los troncos río abajo hasta la boca de la cueva y preparar todo a mano. La primera estructura fue con una simple rampa y cabrestante en la entrada de la cueva, una inversión necesaria para arrastrar troncos y piedras desde el río. Mary operaba el cabrestante mientras Samuel posicionaba las cargas, ambos aprendiendo el ritmo del trabajo, entendiendo cómo leer las señales del otro a través de la distancia y el ruido del agua corriendo. Cimientos primero, dijo Samuel, siguiendo la sabiduría de construcción que su padre le había enseñado. Todo depende de una base verdadera. Pusieron piedra durante 6 semanas, uniendo rocas de río con mortero en paredes sólidas que soportarían el peso de la cabaña y la separarían del suelo húmedo de la cueva. Samuel insistió en la perfección. Cada piedra seleccionada para el ajuste, cada junta apretada con mortero de cal, Mary mezcló según una receta que su abuela había conocido. Los cimientos se elevaron 3 pies de alto, creando una plataforma rectangular de 30 pies de largo y 20 pies de ancho, posicionada 20 pies atrás de la boca de la cueva. Las paredes se levantaron en agosto, buenos troncos de pino rectos entallados y ajustados con una precisión que habría impresionado incluso a William Thatcher. Samuel siempre había sido particular con su carpintería de ensamblaje. Y aquí, donde la estructura tenía que ser sólida para los inviernos venideros, no permitió compromisos. Mary aprendió a entallar troncos ella misma, trabajando a su lado hasta que sus manos se ampollaron, y luego se endurecieron hasta que pudo mirar a lo largo de una viga y juzgar su rectitud tan bien como él. Construyeron las paredes de solo 8 pies de alto, lo suficientemente altas para una altura cómoda, pero lo suficientemente bajas para conservar el calor. El techo fue la parte más simple. Tablas cortadas en bruto, cubiertas con tejas de madera, divididas inclinadas lo suficiente para desprender la humedad que pudiera condensarse en el techo de la cueva arriba. No había necesidad de los ángulos de techo empinados que protegían contra la nieve. La cueva misma era su refugio del cielo. La chimenea presentó el mayor desafío. Samuel la construyó de piedra, subiéndola a través del techo de la cabaña, y luego en un ángulo hacia esa grieta natural en el techo de la cueva que Mary había avistado, él construyó múltiples compuertas y una compleja disposición de deflectores, creando un sistema que podía subir el humo mientras recirculaba el calor de vuelta a la cabaña. «Es demasiado complicado», dijo Mary, observándolo ajustar otro más. «¿Y si no funciona? Entonces nos congelaremos o sofocaremos», Samuel respondió alegremente. «Mejor hacerlo bien la primera vez». Él pasó 3 días probando la chimenea con pequeños fuegos, ajustando los deflectores, modificando los ángulos. Finalmente,
En una fresca tarde de septiembre, él encendió un fuego apropiado mientras Mary observaba ansiosamente desde la boca de la cueva. El humo subió por la chimenea, se extendió brevemente por el techo de la cabaña, luego atrapó la corriente ascendente y fluyó hacia la grieta en el techo de la cueva, desapareciendo en el conducto de ventilación natural. Funciona. Mary respiró. Sam, realmente funciona. El calor fue inmediato y sorprendente. Las paredes de piedra de la cabaña absorbieron calor de la chimenea, irradiándolo de vuelta al espacio. Pero más que eso, toda la cueva comenzó a calentarse. La piedra masiva del techo y las paredes absorbiendo calor y reteniéndolo, creando una masa térmica que moderaría los cambios de temperatura. Dentro de la cabaña, con el fuego ardiendo y la puerta cerrada, la temperatura se mantuvo constante a 60 de Gauge incluso mientras la noche de septiembre afuera bajaba a los 40. Y en la cámara de cueva más grande, la temperatura se estabilizó en unos cómodos 59, lo suficientemente fresco para almacenamiento, lo suficientemente cálido para que nada se congelara. Mientras Samuel construía la cabaña, Mary preparó su segunda gran innovación, los jardines. El suelo en la parte trasera de la cueva era todo lo que ella había esperado. Ella pasó semanas moviéndolo y cribándolo, quitando rocas, mezclando material compostado que ella trajo de su antiguo campamento. Ella construyó bancales elevados usando piedras planas unidas con mortero, creando parcelas rectangulares ordenadas que contendrían la tierra y proporcionarían drenaje. El desafío era la luz. La boca de la cueva admitía mucho sol por la mañana, pero se desvanecía a medida que la luz se movía hacia el oeste. Mary estudió los patrones obsesivamente, marcando dónde llegaba el sol a diferentes horas del día, calculando las horas de crecimiento. Los bancales más cercanos a la boca de la cueva recibirían 6 horas de luz solar directa, suficiente para la mayoría de las verduras. Los bancales más atrás necesitarían ser para almacenamiento o para plantas que toleraran la sombra. Ella plantó lechuga, rábanos y espinacas a finales de septiembre, cultivos que prosperaban en condiciones frescas. Para los escépticos que visitaron, y hubo algunos, atraídos por la curiosidad sobre los locos moradores de la cueva. Las ordenadas hileras de verde creciendo en septiembre parecían casi como un truco. No durará más allá de la primera helada, John Morrison predijo, aunque su voz había perdido algo de su certeza. Pero la helada vino y se fue, bajando a 28 joules en el bosque afuera, mientras dentro de la cueva la temperatura se mantuvo en 42. Las plantas temblaron pero no se congelaron. Mary cubrió los bancales con tela en las noches más frías, creando mini invernaderos que retenían el calor. Para octubre, ella estaba cosechando vegetales frescos para ensalada, mientras sus vecinos estaban comiendo de sus almacenes subterráneos. La verdadera prueba sería el invierno. Todos lo sabían. El Waterhe fue la obra maestra de Samuel, la pieza de ingeniería que probaría si su visión era genio o locura. El río en la boca de la cueva corría rápido y profundo todo el año, alimentado por manantiales muy río arriba que nunca se congelaban completamente. Samuel diseñó una rueda de 18 pies de diámetro con cubos que atrapaban la fuerza de las corrientes. La mecánica era sencilla en principio. El agua que fluye llena cubos en un lado. El peso y el impulso giran la rueda. La potencia se transfiere a través de un sistema simple de engranajes y ejes. Pero cada detalle importaba. La ejecución fue todo menos simple. Él construyó la rueda en secciones en el suelo de la cueva, ajustando y probando cada cubo, cada radio, asegurando un equilibrio perfecto. El eje principal era un solo tronco de pino de 16 pulgadas de grosor, pelado y sazonado y labrado con una garlopa
hasta que fue tan redondo como pudo hacerlo. Él lo reforzó con bandas de hierro rescatadas de viejas ruedas de carro, calentándolas y dándoles forma en una forja que había construido específicamente para este propósito. Cada cubo tenía que estar precisamente angulado para atrapar el máximo de agua mientras la liberaba limpiamente. Demasiado poco profundos y perderían fuerza. Demasiado profundos y retendrían el agua demasiado tiempo, creando desequilibrio. Samuel talló plantillas de tablas delgadas, probando ángulos en la corriente del río antes de comprometerse a cortar los cubos reales. Mary ayudó con esta prueba, adentrándose en el agua fría para mantener las plantillas firmes, mientras él observaba los patrones de flujo. El sistema de engranajes presentó sus propios desafíos. Samuel necesitaba reducir la velocidad de rotación de la rueda para las piedras de molino. La rueda giraba lentamente pero con tremenda fuerza. Mientras el molino requería una rotación más rápida, él construyó un tren de engranajes compuesto usando ruedas de madera dura con dientes cortados a mano. Cada diente moldeado y ajustado con una paciencia que rozaba la obsesión. Las relaciones de engranaje le llevaron 3 intentos para acertar. Cada fallo le enseñaba algo sobre la distribución de la carga y la transferencia de par. Montarlo fue un calvario de 2 días. Samuel construyó una plataforma de piedra al borde de la cueva, posicionándola para que la rueda atrapara la máxima corriente. Mary operaba una polea y un aparejo mientras Samuel guiaba la enorme rueda a su lugar. Ambos trabajando con la intensidad concentrada de personas que sabían que un error podría destruir meses de trabajo. Cuando la rueda finalmente se asentó en sus cojinetes y Samuel soltó el freno, comenzó a girar inmediatamente, suavemente, poderosamente, el agua atrapada en los cubos. La rueda giró y el eje principal comenzó a girar con suficiente fuerza para mover maquinaria. «Podemos moler grano», Samuel dijo, su voz tensa por la emoción. «Podemos cerrar madera. Podemos bombear agua hasta los bancales del jardín para irrigación». Mary puso su mano en su brazo, ambos observando la rueda girar bajo la luz del sol otoñal. «Podemos sobrevivir». Para noviembre, cuando la nieve empezó a espolvorear los árboles afuera, las novias se habían mudado a su hogar cueva. La cabaña era ajustada y cálida. Los jardines estaban produciendo, y el Waterhay impulsaba un pequeño molino que molía su maíz y trigo. Cavaron un sótano de raíces en el suelo de la cueva detrás de la cabaña donde la temperatura constante de 50 grados era perfecta para almacenar patatas, zanahorias y nabos. Invitaron a la comunidad a visitar antes de que el invierno se instalara, un gesto tentativo hacia personas que los creían tontos. Morrison vino, y Thatcher y la familia Hicks. Caminaron por la cueva con los ojos abiertos, tocando las cálidas paredes de piedra, observando la rueda girar, probando la lechuga fresca que Mary sirvió con su cena. «Maldita sea», Thatcher dijo en voz baja, examinando el sistema de chimenea de Samuel. «Realmente funciona. Todo ello». «La prueba es el invierno», Morrison dijo. Pero su voz ahora tenía respeto en lugar de desprecio. «La prueba es el invierno». Samuel estuvo de acuerdo. El invierno llegó en diciembre con una furia que los viejos decían que nunca habían visto. La primera tormenta dejó caer 3 pies de nieve en 2 días. La temperatura cayó a 15 bajo cero y se mantuvo allí durante una semana. Los ríos se congelaron sólidamente, excepto por los rápidos más rápidos. La casa desapareció en cualquier refugio que pudieron encontrar. El frío era una presencia física, presionando contra las paredes, encontrando grietas, robando calor y vida a cualquier cosa expuesta a él. En sus cabañas
esparcidas por todo el territorio. Las familias se apiñaban alrededor de las chimeneas, quemando su leña de invierno más rápido de lo que habían planeado, observando sus provisiones de comida con creciente ansiedad. Este no era el invierno habitual para el que se habían preparado. Esto era algo más feroz, más peligroso. En la cueva, Samuel y Mary observaron la tormenta desde su cálida cabaña. La nieve se acumuló alta afuera de la boca de la cueva, pero el profundo saliente mantuvo la mayor parte de ella sin entrar. La temperatura en la cueva principal bajó a 40 de Dagen, fría, pero nada como las condiciones mortales de afuera. En su cabaña el fuego ardía constante y las paredes irradiaban calor almacenado. La rueda de agua siguió girando. El hielo se formó en los bordes más lentos del río, pero la corriente principal corría demasiado rápido y profunda para congelarse. La rueda gemía bajo cargas de hielo que se formaban en su lado norte, pero Samuel la había construido fuerte y siguió girando, siguió moliendo grano, siguió tirando agua. Los jardines de Mary enfrentaron su primera prueba real. La temperatura en la cueva bajó lo suficiente como para que ella tuviera que proteger las plantas con más cuidado, construyendo pequeñas estructuras de marco sobre cada bancal y cubriéndolas con tela y pieles. Ella mantuvo pequeños fuegos de calentamiento ardiendo en lugares estratégicos, usando la circulación natural del aire de la cueva para distribuir el calor. Las plantas crecieron lentamente, pero cultivaron comida fresca en las profundidades del invierno. La segunda tormenta llegó en Nochebuena. Esta fue peor. Otros 2 pies de nieve y temperaturas que bajaron a 25 bajo cero. El viento gritaba a través del bosque afuera, rompiendo ramas, derribando árboles débiles. Dentro de la cueva, podían oírlo como un rugido distante, pero las paredes de piedra los mantenían separados de él, a salvo. Al tercer día de esa tormenta, oyeron voces afuera. Samuel agarró su rifle y fue a investigar, abriéndose paso a través del banco de nieve que se había formado en la boca de la cueva. 3 figuras lucharon hacia ellos a través del caos blanco. John Morrison, su esposa Sarah, y su joven hijo Peter, doblados casi por la mitad contra el viento. Nuestra chimenea se derrumbó. Morrison gritó por encima del viento. La cabaña está llena de humo. No podemos quedarnos allí. Samuel los arrastró adentro hacia la relativa calidez de la cueva. Mary ya estaba recogiendo mantas, avivando el fuego más alto. Los Morrison tropezaron dentro de la cabaña, escarcha cubriendo sus cejas y barbas, su chico temblando de frío. ¿Cuánto tiempo hasta que tu cabaña sea habitable? Samuel preguntó. Morrison sacudió su cabeza. Necesitamos reconstruir la chimenea. No podemos hacer eso en esa tormenta. Podría ser una semana, quizás más. Se quedarán aquí. Mary dijo simplemente, tenemos la habitación. Lo hicieron apenas. La cabaña había sido construida para 2, pero lo hicieron funcionar. Los Morrison durmieron cerca del fuego, mientras Samuel y Mary tomaron el altillo. La comida fue compartida cuidadosamente, pero generosamente. Los vegetales frescos de Mary complementando los suministros secos de los Morrison. Al 5.º día, vinieron más. La familia Thatcher, expulsada de su cabaña por un techo derrumbado. Luego los Hicks, cuyo suministro de leña se había agotado peligrosamente. La cueva se convirtió en un refugio, albergando a 3 familias en condiciones que habrían abrumado a cualquier cabaña individual. Samuel organizó a los hombres para mantener el Watergate libre de hielo, para gestionar los fuegos, para racionar el suministro de leña cuidadosamente. Trabajaron en turnos, un hombre siempre despierto para atender los fuegos y vigilar los problemas. Las propiedades acústicas únicas de la cueva significaban que el sonido viajaba bien a través del espacio.
Una herramienta que caía o el llanto de un niño podían oírse por todo el lugar. Usaron esto a su favor, desarrollando un sistema de señales. 2 golpes fuertes significaban que el fuego necesitaba leña. 3 significaban que el water heat necesitaba atención. Mary coordinó la cocina y el cuidado de los niños, mostrando a Sarah Morrison y Ann Thatcher cómo cuidar los jardines de la cueva, cómo cosechar en las profundidades del invierno. Ella estableció una rutina que mantenía a todos ocupados y con propósito. La ociosidad engendraba tensión en espacios reducidos. Las mujeres se turnaron para cocinar, limpiar y enseñar a los niños. Mary compartió su conocimiento generosamente. ¿Qué plantas podían tolerar las noches más frías? ¿Cómo leer los sutiles signos de estrés en las cosas que crecen? ¿Cómo maximizar el rendimiento de un espacio limitado? Los jardines de la cueva se convirtieron en un proyecto comunal. A cada familia se le asignaron bancales para cuidar, dándoles tanto responsabilidad como una participación en el éxito del sistema. Peter Morrison, el hijo de 10 años de Morrison, mostró una aptitud inesperada para el trabajo. Él aprendió a juzgar la humedad del suelo al tacto, a reconocer los primeros signos de problemas de plagas, a ralear las plántulas con mano suave. Mary lo tomó como una especie de aprendiz, enseñándole técnicas que su abuela le había enseñado, adaptadas ahora a este ambiente único. Establecieron reglas para los espacios reducidos. Horas de silencio después del anochecer, espacios designados para cada familia, una rotación para el uso de la mesa de la cabaña. Los desacuerdos fueron manejados por un consejo de todos los adultos, con Samuel y Mary actuando como mediadores en lugar de autoridades. Fue un delicado equilibrio social hecho más desafiante por el estrés del invierno interminable afuera, pero se mantuvo. Los jardines lo salvaron. Con 12 personas que alimentar, sus provisiones almacenadas no habrían durado, pero los vegetales frescos cultivados imposiblemente en el ambiente protegido de la cueva estiraron sus recursos. Mary enseñó a las otras mujeres cómo construir los marcos protectores, cómo manejar la humedad y el calor, cómo sacar vida de la tierra cuando todo afuera estaba congelado sólidamente. Molieron grano con el water hay, manteniendo el molino funcionando incluso en el peor frío. Derretieron nieve para obtener agua usando el calor del fuego de la cueva. Hicieron lo imposible rutina. Convirtieron la supervivencia en vida diaria. Las tormentas siguieron llegando durante enero. La nieve se apiló a 8 pies de profundidad en el bosque. Los ciervos murieron de hambre. Los lobos bajaron de las tierras altas, desesperados y audaces. La temperatura bajó a 30 bajo cero en la peor noche, lo suficientemente fría como para que incluso el humo de la chimenea pareciera congelarse y caer. A pesar de todo, la cueva los mantuvo. La piedra masiva absorbió e irradió calor, moderó la temperatura, los protegió del viento asesino. La cuidadosa ingeniería de Samuel se probó una y otra vez. La chimenea que tiraba perfectamente, incluso en el peor clima. La rueda de agua que seguía girando, los cimientos que los mantenían secos y estables. William Thatcher pasó horas estudiando la construcción, tomando notas, haciendo preguntas. He construido cabañas durante 20 años, dijo una tarde. Nunca pensé en usar la tierra misma como refugio. Siempre luché contra ella. Pero ustedes trabajaron con ella. La hicieron su aliada. No fue mi idea solamente, Samuel dijo, asintiendo hacia Mary. Ella vio lo que podía hacer. Mary estaba mostrando a Ann Hendricks cómo leer las corrientes de aire de la cueva, cómo posicionar los fuegos de calentamiento para un efecto máximo. Se trata de entender el sistema.
ella decía. La piedra, el agua, el aire, todos trabajan juntos si los dejas. Febrero trajo una tregua en el tiempo. Las familias regresaron a sus hogares dañados para reparar y reconstruir, llevando consigo semillas del jardín cueva de Mary y notas detalladas sobre las técnicas de construcción de Samuel. Morrison contrató a Samuel para consultar sobre la reconstrucción de su chimenea, pagando con venado ahumado y promesas de ayuda llegada la primavera. Pero más importante, llevaban historias de vegetales frescos en enero, de una rueda de agua que impulsó un molino a través del invierno más frío en la memoria, de una pareja a la que habían llamado tonta, pero que había construido algo que salvó vidas. Para marzo, cuando llegó el primer deshielo, el hogar cueva era famoso en todo el territorio. Familias vinieron desde 50 millas de distancia para verlo, para aprender de él. Samuel se encontró explicando su diseño de chimenea una y otra vez, dibujando planos para otros posibles constructores. Mary impartió clases en su jardín cueva, mostrando a las mujeres cómo extender su temporada de crecimiento usando marcos simples y una cuidadosa gestión del calor. El topógrafo territorial vino en abril y ofreció a Samuel un contrato para diseñar un refugio comunal basado en los principios de la cueva, un lugar donde las familias pudieran reunirse durante el peor clima, donde las provisiones pudieran almacenarse en condiciones estables, donde los vulnerables pudieran encontrar refugio. ¿Lo harás? Mary preguntó esa tarde. Mientras se sentaban en el banco fuera de su cabaña, observando el Waterhe girar en la escorrentía de primavera, Samuel miró la cueva que los había albergado, los jardines comenzando a florecer con el calor de primavera, al hogar que habían construido contra todo consejo y duda. Creo que tenemos que hacerlo. Probamos algo aquí, que puedes trabajar con la tierra en lugar de contra ella, que la vieja sabiduría no siempre es la mejor sabiduría, que a veces las ideas locas son solo ideas que nadie ha probado todavía. Querrán saber el secreto. Mary dijo, ¿cómo supimos que funcionaría? Samuel sonrió. No lo sabíamos. Ese era el secreto. Solo creímos que podía y estábamos dispuestos a hacer el trabajo para descubrirlo. El verano trajo prosperidad. La temperatura estable de la cueva la hacía perfecta para envejecer queso y almacenar carne. Los constantes 55 de verano resultaron ideales para prevenir el deterioro, mientras permitían que los procesos beneficiosos funcionaran. Los productores lecheros locales comenzaron a pagar para almacenar sus ruedas de queso en las secciones traseras de la cueva, donde la temperatura nunca variaba más de unos pocos grados. El Waterhe impulsaba no solo su molino, sino una sierra que producía madera para la venta. Y Samuel añadió un mecanismo de torno que le permitía tornear husillos y postes con precisión mecánica. Los jardines de Mary producían todo el año ahora que ella entendía los principios, proporcionando vegetales frescos que alcanzaban precios premium en el mercado. Ella comenzó a vender semillas y plántulas, enseñando a otros sus técnicas, construyendo un negocio pequeño pero constante a partir de su conocimiento botánico. La legislatura territorial tomó nota. En agosto, enviaron una delegación para estudiar el hogar, para documentar sus métodos, para entender cómo una pareja había superado un invierno que había matado ganado y quebrado familias en todo el territorio. Pero más que el éxito material, fue el cambio en cómo la gente los veía. Las novias ya no estaban locas, eran innovadores, pioneros en una nueva forma de pensar sobre el refugio y la supervivencia. Cuando parejas jóvenes vinieron al territorio buscando tierra, el hogar cueva de Samuel y Mary estaba en la lista de lugares para visitar, para aprender, para entender. Habían probado que el mejor tipo de coraje no era el tipo que enfrentaba el peligro con pura terquedad.
Era el coraje de ver posibilidades donde otros veían tonterías, de trabajar cuidadosa y reflexivamente hacia una visión que otros aún no podían imaginar, de persistir no por fe ciega, sino por una profunda comprensión de sistemas y principios y la aplicación paciente del conocimiento. La cueva había estado allí por miles de años, un simple hecho de geología. Pero tomó a Mary y Samuel Bridger verla no como un agujero en la tierra, sino como un hogar, no como un obstáculo a superar, sino como un recurso a abrazar. Habían construido su hogar no luchando contra el invierno, sino entendiéndolo, no tratando de recrear lo que funcionaba en climas más fáciles, sino adaptándose a la realidad de donde vivían. A medida que las estaciones giraban y su primer año completo en el hogar cueva llegaba a su fin, Samuel se paró en la boca de la cueva una tarde, observando los colores otoñales comenzando a extenderse por las colinas. Detrás de él, Mary estaba revisando sus siembras de otoño, preparándose para otro invierno. La rueda de agua giraba constantemente, moliendo grano traído por vecinos que ahora pagaban por el servicio. La cabaña brillaba con la luz del fuego, cálida y acogedora. John Morrison le había preguntado una vez si había tenido miedo, tomando tal riesgo con una idea no probada. Samuel lo había pensado cuidadosamente antes de responder. Miedo a fallar, sí, él había dicho, pero más miedo a nunca intentarlo, a jugar seguro y aún así perderlo todo cuando llegara el mal invierno. Al menos de esta manera. Si fallábamos, habríamos fallado intentando algo nuevo, algo que podría haber cambiado todo. No habían fallado. Habían tenido éxito más allá incluso de sus propias esperanzas. Y al hacerlo, habían mostrado a todo un territorio de gente fronteriza, terca y autosuficiente, que a veces la respuesta no era construir paredes más fuertes contra la naturaleza, sino encontrar maneras de hacer de la naturaleza misma su refugio. La idea había sido ingeniosa, pero la ejecución, eso había sido amor, asociación, habilidad y persistencia paciente. El conocimiento botánico de Mary combinado con la ingeniería de Samuel, su ojo para los sistemas trabajando con la precisión de su artesano. Dos personas trabajando como una hacia una visión que habían construido juntos. A medida que el invierno se acercaba de nuevo, Samuel Bridger miró lo que habían creado y sintió no orgullo exactamente, sino satisfacción. Habían construido algo que duraría, algo que los mantendría a salvo, algo que ya había salvado vidas y salvaría más en los inviernos venideros. La cueva en Rivers Bend siempre había estado allí esperando. Solo se necesitaron las personas adecuadas en el momento adecuado, con la idea adecuada para desvelar lo que podía ser. Y ahora observando los primeros copos de nieve de una nueva estación caer afuera de la boca de la cueva, sabiendo que adentro estaban cálidos y seguros y listos para lo que viniera. Samuel entendió que esto era lo que realmente significaba el hogar. No solo refugio de la tormenta, sino un lugar construido con cuidado e ingenio, donde dos personas podían hacer una vida juntos contra cualquier pronóstico. El Waterhe giraba, el fuego ardía, el jardín crecía, y la cueva los contenía a todos, de piedra y sólida y eterna, exactamente como siempre lo había.